La gran pregunta que nos deberíamos hacer en un marco académico como es la Universidad de Dort es si acaso hay criterios académicos o criterios objetivos que nos permitan diferenciar la crítica de la demonización. Es decir, porque insisto en que este es un Rubicón, el pasar de una a otra cambia totalmente la forma de abordar el debate. Uno no responde a la demonización como si fuera un argumento. El momento en que no hay peor error que comete el judío, no el judío, el demócrata, cuando quiere responder a una demonización como si fuera una opinión. Y en ese momento acepta el banquillo de los acusados más tenebroso imaginable y comienza desde ahí a tratar de defenderse de lo indefendible. Es imposible defenderse frente a los judíos dominamos el mundo. ¿Cómo uno podría defenderse frente a tal argumento? Que es tan poco posible defenderse a él como que comemos sangre de niños, o que somos deicidas, o que no hubo holocausto. Todos estos mitos son de una dimensión tal demonizadora que no permiten ningún argumento para ser refutados racionalmente. Y cualquier argumento que se intente permite que el mito pase a ser opinión. Este es el gran logro del demonizador. Apenas logra que el que va a refutarlo lo haga con argumentos racionales, ha logrado entonces que su mito se transforme de ofensa y de agresión en opinión. Y ya es un laurel al que no va a renunciar en ningún momento. Entonces vuelvo. ¿Se puede establecer parámetros objetivos para saber cuándo se cruza ese Rubicón de la crítica a la demonización? Yo creo que sí. Uno es el lenguaje, y es lo que nos reúne hoy. El lenguaje utilizado revela en mucho cuando uno no está criticando. O sea, si uno, para tomar el ejemplo de hoy en día, comienza diciendo, yo no tengo nada en contra de los judíos, lo que me molesta mucho es la ocupación, y dice esto así, suena convincente para muchos, aún judíos, aquellos muy abiertos y que siempre están dispuestos a recibir cualquier tipo de crítica y a sumarse a esta crítica. Pero si el otro, a los 15 segundos que se le permite dejar hablar, agrega que Israel es un estado nazi o un estado de apartheid, ahí ha pasado el Rubicón. O sea, está claro que lo que él decía que le molestaba, la supuesta ocupación, era simplemente una excusa para poder decir lo final, que era una deslegitimación total del Estado de Israel. Porque no hay, digamos, ocupaciones en este mundo, aunque les sorprenda, hay decenas, por no decir centenares. Diferencias territoriales entre países, casi no hay países que en sus fronteras no tengan diferencias y consideren territorio ocupado algo de otro país. Decenas y decenas de ejemplos. Ahora, si uno dice la ocupación, solamente se refiere a Israel. Pero transformar a esta ocupación en el crimen más horrendo que podría ocurrir, y por lo tanto ponerlo al nivel de la demonización judiofóbica, es precisamente lo que le permite pasar el Rubicón y empezar a decir que Israel es un Estado, por esta ocupación, un Estado nazi, un Estado apartheid, etcétera, que revela de inmediato la intención o el impulso que está empujando al agresor. Voy a empezar por un discurso de uno de los padres de la Iglesia, Juan Crisóstomo, que allá por el siglo IV reprende a los cristianos de Antioquía porque confraternizaban con judíos. Y entonces dice en uno de sus 8 discursos, en el primero de ellos, Juan Crisóstomo, los judíos sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios, ultrajan la naturaleza, trastornan las leyes de parentesco, son los más miserables de entre los hombres, lascivos, rapaces, codiciosos, pérfidos, bandidos, asesinos empedernidos. Ustedes noten el tipo de lenguaje
porque créase o no, es el tipo de lenguaje que caracteriza a la judiofobia de hoy. Se despeña hacia lo demencial a una velocidad asombrosa. No utiliza los mismos términos, pero utiliza el mismo método, de un modo, imagínense quién podría contestar a semejante argumentación, entre comillas. Pero me interrumpí, sigue. Destructores poseídos por el diablo. Solo saben satisfacer sus fauces, emborracharse, matarse, mutilarse unos a otros. Han superado la ferocidad de las bestias salvajes, ya que asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los demonios vengativos que tratan de destruir la cristiandad. Supongo que después de decir todo esto, Juan Crisóstomo hizo y volvió a lanzarse porque les voy a traer casos actuales de similares retahílas de agresiones. Pero lo más notable, y yo lo traigo en mi libro por eso, es que en el segundo discurso cambia. Porque se ve que alguien en Antioquía le vino a decir, Juan, se te fue la mano. Yo nunca vi a los judíos matar a sus hijos para ofrecerlos a los demonios, etcétera, etcétera, vengativos que tratan de destruir la cristiandad. ¿Por qué digo que supongo que ocurrió así? Porque en el segundo discurso dice Crisóstomo, no es necesariamente cierto que los judíos devoren a sus propios hijos, pero de todos modos mataron a Cristo, que es peor. Y aquí viene el quid de la cuestión. Porque endilgar mendazmente crueldades a los judíos está justificado para él, en aras de denunciar un mal mucho mayor, un crimen mayor que es irreversible. ¿Qué importancia tiene si matan a sus hijos o no matan a sus hijos? Después de todo mataron a Cristo y eso es muchísimo peor. Entonces eso me permite decir todo lo demás, que son meros detalles en el camino para denunciar el problema de la judeidad. Este es la misma mecánica, yo lo trabajo en un artículo al que llamo la mecánica mental del antisionista. Es la misma mecánica mental. Él puede decir que los israelíes bombardean hospitales y que matan a niños y que murieron ya 1000 niños palestinos y que los desangran y qué sé yo, y alguien va a decirle, pero estaban lanzando misiles de dinero que bombardearon un hospital. Y él dice, bueno, pero ¿qué importancia tienen estos datos? Si después de todo, lo peor es la ocupación. Entonces ya esa ocupación es el crimen mayor al cual puede someter todo lo demás, supeditar todas las mentiras que agregue, porque hay un crimen mayor que no podría ser superado en los crímenes que comete la humanidad. Tengo algo para desanimar a aquellos que piensen, bueno, pero esto lo dijo Juan Crisóstomo en el siglo IV, ya no representa en el siglo V, cuarto, quinto, en el medio. Ya no representa a nadie quien se refiere hoy a Juan Crisóstomo. Y los voy a decepcionar. Primero, que Crisóstomo es venerado todos los 27 de enero por la Iglesia. Es un santo de la Iglesia. Este es uno de los problemas que tiene el pueblo judío con la Iglesia, la veneración de aquellos que propagaron el odio antijudío, que debería ser con cierta limitación. Nosotros no somos quienes para meternos en la vida de la santología. Pero cuando la veneración pasa a ser de un caso tan extremo, en algún momento puede provocar que este odio sea reconstruido. Pero además, peor aún, el Papa Benedicto VI, en una audiencia general el 19 de septiembre del año 2007, habla de Crisóstomo, del que acabo de leerles lo que les leí, y dice, es uno de los padres más prolíficos, quien hoy sigue vivo también por sus obras, una exquisita sensibilidad humana, un pastor de almas a tiempo completo. Y escuchen ahora la frase primordial. Toda intervención suya se orientó siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, de la verdadera razón, para comprender y traducir en la práctica las exigencias morales y espirituales de la fe. Roguemos al Señor para que nos haga dóciles a las enseñanzas de este gran maestro de la fe. Ni una palabra de reserva. Todo lo que dijo siempre fue para animar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto quiere decir que la Iglesia sea poderosamente judaica? Para nada quiere decir eso.
Simplemente lo traigo porque hoy aparece esta condonación, este perdón, esta indulgencia frente al discurso judeofóbico obvio, aparece en otros que se presentan como, bueno, saltean el discurso y lo dejan ahí picando, y los demás sabrán qué tienen que deducir. Lo mismo que hizo Benedicto con Crisóstomo, hizo hace poco un periodista de la CNN, para colmo judío, Wolf Blitzer. Wolf Blitzer entrevista a Osama, un segundo les voy a decir el apellido, Adnan, si no me equivoco, que es el... No lo encuentro aquí. Bueno, no tiene importancia. Está en CNN, en YouTube, lo pueden ver, que es el vocero del Hamas. Supongo que es uno de los pocos del Hamas, no lo digo despectivamente, aunque no tendría problema en agregar desprecio a la definición, que sabe inglés. Y por ser uno de los pocos, lo entrevistan mucho en CNN. Ustedes imagínense, la CNN necesita tener ilustres visitantes para ser entrevistados. Entonces entrevista a un señor que representa a una organización que dice en su plataforma que hay que matar a todos los judíos, que hay que destruir Israel, que el mundo sea islámico, etcétera. Una organización que promueve la pedofilia, que promueve el flagelar a los que beben alcohol. Digamos, una organización terrorista como pocas. Pero hay algo más grave en la entrevista de la CNN a Adnan, a Osama. Y es que, gracias a Membri, que es un sitio de internet que recoge todo lo que dicen las televisiones árabes e iraníes sobre los judíos e Israel, y lo presentan ahí catalogado, sin comentarios, sin explicaciones, con subtítulos, pero si quieren perlas reales y están algún día preparados para no dormir toda la noche, métanse en Membri y vean lo que ocurre ahí. Pero este señor, gracias a Membri, se sabe que en un programa, en una televisión árabe, dice lo siguiente. Es sabido, porque hay evidencias históricas, que los judíos utilizan sangre de niños para hacer su pan ácimo en la Pascua. Lo dice en televisión. La primera pregunta que uno se hace es, después de este programa, la CNN vuelve a entrevistarlo. Ustedes traten de pensar en una acusación mucho menor. Si alguien dijera por televisión, los negros son un grupo de mugrientos, haraganes, perezosos, que, no sé, que perturban a la cultura occidental. ¿Ustedes creen que una persona que dijera esto después va a ser entrevistada en la CNN si no es para recibir un palo? Si fuera así, no hay problema en que lo entrevisten. Acá alguien dice en televisión que los judíos usan sangre de niños en sus rituales y es vuelto a entrevistar por la CNN. Cuando está por terminar la entrevista, en los últimos 5 minutos, después de que volvió a demonizar a Israel durante todo el reportaje, Wolf Blitzer le pregunta, hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle, y es, usted ha declarado en televisión que los judíos usan sangre de niños, etc. ¿Usted realmente cree eso? Los 5 minutos posteriores son kafkianos, porque Osama elude la pregunta. En ningún momento dice si él cree o no cree en esto. En ningún momento desmiente que él haya dicho esto en televisión. Aprovecha los 5 minutos restantes para seguir demonizando a Israel. Dice que Israel va a meter a todos los palestinos en campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo más llamativo. Cuando termina, el periodista de la CNN, Wolf Blitzer, le dice, I would have expected another answer. Yo hubiera esperado de usted otra respuesta. Eso es todo lo que llega a decir respetuosa y amigablemente al otro que le dice todo el tiempo, Wolf, mira, Wolf, tú, Wolf, lo trata de Wolf. ¿Hay algún otro grupo del que se pueda decir semejantes brutalidades y ser recibido en una cadena internacional de televisión respetuosa y amigablemente, sin ninguna exigencia de arrepentimiento ni de corrección, nada, y permitirle que siga como si nada ese discurso? Lo que acabo de leerles de Benedicto hablando de Crisóstomo es exactamente trasladado a hoy lo que hacen los periodistas de la CNN, de la BBC y de tantos otros medios
con respecto a la mitología judeofóbica de hoy. Por eso lo llamo en un artículo los nuevos sacerdotes medievales. Son periodistas los que cumplen esa función hoy. En el medioevo había sacerdotes que proclamaban el deicidio, el uso del crimen ritual, etc. No era la doctrina de la Iglesia, jamás fue la doctrina de la Iglesia, ni el deicidio ni el crimen ritual. Pero había sacerdotes que lo propagaban. Y esos mismos sacerdotes, después cuando explotaba el odio, podían decir que estaban decepcionados por la conducta violenta de sus propios feligreses. Como escribió alguien, Darsheimer, salían a defender a los judíos del odio que ellos habían provocado. Hoy, el periodista de la CNN y de la BBC cumple esa función. Él propaga el odio, él permite la demonización, ya no de la religión judía, ahora del Estado judío, y después cuando hay atentados terroristas, después cuando se mata a judíos, él puede decir que está en el medio, él no está ni a favor de la organización troglodita del Hamas, ni a favor de la democracia israelí, está en el medio, él es ecuánime, pero él es el que propaga esta demonización permitiendo legitimar a aquellos que salen con los argumentos ya no trasladados, este no era un mito trasladado, Osama no decía que los israelíes usan sangre de niños, dice que los judíos usan sangre de niños, lo que de alguna manera vuelve a probar mi tesis de que no hay ningún deslizamiento, la judeofobia es la misma, pero se aplica contra el objeto que es más legitimable en el odio. Y hoy el poderoso, entre comillas, vendría a ser Israel. Entonces, como dice Pilar Rahola, contra Israel se vive bien. Uno puede atacar a Israel porque sabe que no hay constricciones morales. Al poderoso se lo puede atacar. Y eso es lo que hace de la judeofobia un odio tan eficaz y tan constante. El lenguaje delata al odio. El lenguaje es el Rubicón, el primero de los